Sean todos bienvenidos a esta saga de ciudades en timelapse. En este video es el turno de Perú y empezamos por su capital y ciudad más poblada, Lima. Con casi 11 millones de habitantes, su área metropolitana representa cerca del 33% de la población total del Perú. Una cifra muy alta para una capital latinoamericana. Es además una de las únicas dos capitales de todo el continente americano que se encuentra en el Océano Pacífico, siendo la otra capital con esta característica la ciudad de Panamá. De sus casi 11 millones de habitantes, 9.700.000 corresponden a la provincia de Lima, mientras que 1.100.000 corresponden a la provincia de El Callao, componiendo entre ambas el área metropolitana de Lima, la cual a su vez está dividida en 50 distritos. Si no contara las áreas metropolitanas, El Callao sería la tercera ciudad más poblada del Perú. Esta ciudad, que históricamente estuvo separada de Lima por un semidesierto, en los años 80 comenzó a unir su mancha urbana con la de Lima, consolidando desde entonces esta gran área metropolitana, siendo hoy en día la quinta más poblada de Latinoamérica. Siguiendo en la lista de las áreas metropolitanas más pobladas del Perú y prácticamente empatando el segundo y tercer lugar está Arequipa, la cual es la única ciudad dentro del top 5 que no se encuentra sobre la costa del Pacífico, estando ubicada en un valle rodeado de montañas y volcanes de la cordillera de los Andes a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Compuesta por 21 distritos, esta ciudad es sede del Tribunal Constitucional de Perú y su casco histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2000 por la UNESCO. Quisiera recordarles que las poblaciones que se muestran en el video, tanto para el año 1984 como las del año 2020, están basadas en estimaciones, ya que los censos más cercanos a estos años que se hicieron en el Perú fueron en 1981 y en el 2017. Y es por esto que, solo como consideración personal, es que Arequipa comparte el segundo lugar de ciudad más poblada junto con El Callao y el área metropolitana que veremos a continuación. Y la última ciudad que comparte el segundo y tercer lugar es el área metropolitana de Trujillo. Esta fue la primera ciudad peruana en completar el proceso de independencia de España, siendo libre e izando la bandera del Perú por primera vez desde el año 1820. Compuesta por 9 distritos, esta área metropolitana se encuentra sobre la costa norte del Perú, y dentro de su área metropolitana se encuentra Chan Chan, la ciudad de adobe más grande de América, la cual fue capital del extinto reino Chimú. Este fue el estado costeño más poderoso de la América Andina precolombina entre los siglos XII y XV, y fue conquistado por el Imperio Inca, que a su vez, poco tiempo después fue conquistado por el Imperio Español. Esta zona arqueológica fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986, mismo año en el que fue declarado como Patrimonio en Peligro. Como podemos notar en el video, esta región en las últimas décadas ha convertido grandes áreas de territorio desértico en áreas cultivables, algo que nos sorprende al ver desde esta perspectiva satelital en timelapse. Siguiendo la lista y completando el top 5 de ciudades más pobladas del Perú, a poco más de 170 kilómetros de Trujillo se encuentra el área metropolitana de Chiclayo. Con casi 800.000 habitantes, esta área metropolitana está compuesta por 12 distritos. El centro de la ciudad se encuentra a más o menos 10 kilómetros de la costa peruana y es una ciudad que, por la latitud en la que se encuentra, a casi 700 kilómetros de la línea del Ecuador, debería tener un clima tropical húmedo y lluvioso. Sin embargo, tiene un clima subtropical bastante cálido, seco y con mucha insolación. Tiene un promedio anual de apenas 10 días de lluvias, muy similar a las ciudades de Lima y Trujillo, lo cual es algo característico de la costa peruana y se debe principalmente a las aguas frías de la corriente de Humboldt y la barrera que compone la gran altura de la cordillera de los Andes, la cual atraviesa y divide al Perú por la mitad. Por último, y siendo en realidad un bonus al no estar dentro del top 5, me gustaría mostrar la ciudad de Iquitos, la cual en realidad es la novena ciudad más poblada del Perú y, a diferencia de las anteriores, es un área metropolitana propuesta, es decir que no es reconocido oficialmente como tal.
Esta ciudad, además de ser la más poblada de la Amazonía peruana, es la ciudad continental más grande del mundo a la cual no se puede llegar por vía terrestre, es decir que solo se puede llegar por vía aérea o por vía fluvial. Contrario a lo que se pueda creer, esta ciudad es un puerto importante para Perú. Si bien no está sobre la costa peruana, está a orillas del gran río Amazonas, y navegando a través de este se le da al Perú una salida al Océano Atlántico, por lo cual es que a esta ciudad llegan buques de hasta 9.000 toneladas de capacidad. Muestro esta ciudad ya que estará en un video que voy a hacer en un futuro sobre el río Amazonas, el cual nace a menos de 80 kilómetros de Iquitos, en la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali. En el video vemos el movimiento del río que tiene a través de los años, y este se da debido al arrastre de sedimento desde su origen en la cordillera de los Andes peruanos. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta esta saga con ciudades de un país en específico, déjenme saber en los comentarios qué país les gustaría ver a continuación.